Bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos un DAC y amplificador de la marca FiiO. Se trata de un producto nuevo, estamos ante el FiiO K11 y como vamos a ver y vemos en su caja, la verdad es que es un diseño simple, pero a la vez tiene un poquito de color en la zona de las letras, es muy acertado con este fondo de color metálico, aunque tampoco tenemos mucho más, salvo algo de información en el reverso, pero nada que no vayamos a comentar durante el vídeo. Vamos a sacar ahora el contenido interno de la caja y lo primero que nos encontramos son un par de cajas de un color negro y un poquito más claro y oscuro y la caja izquierda que es bastante grande y pesa bastante. Imagino que tendrá el cargador y algún otro accesorio, vamos a verlo. Efectivamente, lo primero que tenemos aquí es el USB, cable USB-C a USB-A y el jack. Y un poquito más dentro tenemos efectivamente el cargador, el cual no es un cargador, en realidad es un transformador, ya que no disponemos de una batería que alimentar. Digamos que lo que hacemos es alimentar constantemente el DAC o amplificador. Es bastante largo el cable, el tamaño del cargador es relativamente pequeño, la verdad es que no es muy molesto, y el cable para conectar a la luz es un cable estándar, que tampoco está mal de tamaño. Ahora si sacamos el otro paquete o la otra pequeña valija de cartón, al abrirla lo que tenemos es la guía de inicio rápido de FiiO para este dispositivo y también tenemos un papelito blanco el cual nos va a indicar, ahora cuando os lo enseñe, si lo consigo coger, que es, nos va a indicar como vemos, la garantía, términos y condiciones de garantía y cómo hacer un check-in de la autentificación o de la autenticidad más bien dicho del dispositivo. En la guía de inicio rápido lo que tenemos es en varios idiomas. Obviamente el primero va a ser el idioma de donde es el dispositivo, de donde es la marca, aunque también tenemos el idioma inglés, que es el que vamos a tirar, ya que, bueno, también podemos tirar de francés si sabemos francés, pero en realidad el inglés es el que vamos a tirar porque, como íbamos a decir, no dispone del idioma español entre ellos en la guía de inicio. Tampoco es ningún problema porque se entiende todo muy bien. Y en realidad esta guía no es realmente necesaria salvo para quizá entender un poco más cómo funcionan ciertas configuraciones. Y bueno, mientras sacamos el DAC o amplificador de la caja vamos a hablar un poquito de sus características técnicas. Tenemos un aparato de 147 x 133 x 32 milímetros con un peso de aproximadamente 407 gramos. Tenemos un DAC que con el USB puede ser usado en Windows 10 en adelante, así como en consolas, sin necesidad de controladores, y como cargador tenemos un cargador de 12 voltios a 2 amperios con bastante longitud. Nada que no hayamos visto antes, aunque en este caso el USB no va a alimentar al dispositivo, tiene que ser con el transformador. Como información adicional tenemos una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 50 kHz, tenemos un SNR o relación de señal ruido de 123, por lo que siendo mayor de 100 ya estamos hablando de una alta calidad de sonido. En cuanto a salida de potencia tenemos salidas SE y VAL, ambas son de alta ganancia, pero la salida VAL o balanceada se escuchará con mucha mejor calidad. Si hablamos de las entradas digitales tenemos una entrada óptica Toslink, entrada coaxial que también es salida coaxial RCA, que solo funciona con el modo USB. Como salidas analógicas tenemos el RCA que hemos comentado antes, el mini jack de 4,4 que es balanceado y el jack de 6,35 milímetros. A la hora de ver sus controles tenemos varias opciones y al usarlo durante varios minutos ya puedes saber que con el botón delantero tienes todas las opciones de forma bastante rápida. Tenemos la opción de elegir la salida del audio, el volumen de salida. Luego también tenemos, al hacer una pulsación larga, varias configuraciones como el nivel de ganancia, cuál será la salida, filtros DAC, la versión del dispositivo. Tenemos también la opción del brillo de la pantalla delantera LCD, tiempo de espera hasta apagar la pantalla, los colores del logo en la parte superior, ya que en la parte superior tenemos el logo de la marca en la que podemos poner diferentes colores con una intensidad de brillo, también la opción de la actualización del propio K11 y la vuelta al estado de fábrica. Ahora vamos a lo importante y es cómo se escucha todo, lo que pasa para este DAC amplificador. Obviamente no vamos a conseguir escuchar nada con un nivel, digamos, de calidad alto si no tenemos una salida apta para el dispositivo, es decir,
unos auriculares que lo permitan o unos altavoces. Nosotros hemos usado unos auriculares circumaurales. Básicamente es el auricular que rodea todo el pabellón auditivo y aísla toda la zona del ruido externo. Hemos escuchado distintos tipos de música. En un ordenador, también se puede en consolas, pero en el ordenador hemos utilizado con música de videojuegos. Hemos escuchado un sonido claro, con tonos y voces bastante claras, la verdad es que muy claras. El timbre es muy neutro, es realista, no tiene sonidos artificiales. Tiene unos agudos suaves y refinados, un rango medio claro y articulado, y unos graves firmes y contundentes. Estamos ante un dispositivo que muestra el sonido como es, sin florituras, pero sin embargo es realista, como hemos dicho. Digamos que hemos escuchado música clásica también y podíamos denotar el sonido como si estuviéramos, digamos, en un auditorio. Es genial cómo la tecnología puede hacer cosas así, sin duda. Si eres amante de la música, seguramente ya tendrás un FiiO R7 u otra marca para música portátil, o algún K9 o K7, o quizá de alguna otra marca, algún DAC amplificador, así como unos auriculares preparados para escuchar la calidad que emite la música y otros sonidos de películas o videojuegos. El precio que tiene es de unos 140 euros, así que puede que sea una buena opción para ir un poco más allá, aunque si se tiene un DAC amplificador, cambiarlo no tiene mucho sentido. Aún así, si es el primero que se busca, el K11 no es para nada una mala opción. Como hemos dicho, con su precio de 140 euros y lo que ofrece es bastante buena opción. Muchas gracias por verlo hasta el final, os agradecemos mucho estar ahí, sois libres de darnos like o suscribiros para traer más y mejor hardware para vosotros. Esperamos que la información que os damos os sea de ayuda. Un saludo.